Bienvenidos a todos los organismos que en su cariotipo no presentan un cromosoma telocéntrico. Este es su canal Biotadeo, esta vez para traer un nuevo video con respecto a lo que es nuestro tema de genética. Vamos a ver, ¿no?, esta tarde lo que son los conceptos básicos de genética para en un futuro video hablar de la parte de la genética mendeliana, ¿no?, y todo lo que viene a ser la resolución de los problemas. A ver, entremos con respecto al material que tenemos por aquí. Si nos referimos a la genética, ¿no?, tú te puedes mirar al espejo, vas a poder ver el color de tus iris, vas a poder ver el tipo de cabello que tienes, tu estatura, el color de tu piel. Todo ello son características transmitidas por tus padres, ¿no?, ha sido heredada por tus padres en unas unidades bastante pequeñas a las cuales llamamos genes. Ahora, tú escuchas el término genética y piensas que la genética estudia los genes. No, no, no. La genética se encarga de el estudio de la herencia, ¿ya? El estudio de la herencia biológica, ¿ok? Porque si tú escuchas herencia, de repente por ahí te brillan los ojitos y piensas que te van a dejar tu casa, tu carro, tu chakra. No, 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 no tiene nada que ver con ello. Te van a dejar genes, ¿correcto? Esos genes son las unidades que permiten transmitir la herencia. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver por aquí. Tenemos a la herencia. ¿Ya? La herencia, como te decía, vienen a ser todo el conjunto de mecanismos que permiten la transmisión de estas unidades, de estos genes, de una generación a otra. ¿Ya? A ver, para poder entender cómo es que se forman estos genes, debemos de recordar por aquí nuestro concepto de célula, ¿no? La mínima unidad anatómica, fisiológica y ¿qué más? Exacto, ¿no? La mínima unidad genética. ¿Por qué decimos que es la mínima unidad genética? Porque a nivel celular, aquí en el núcleo celular, podemos encontrar la cromatina. Pero cuando esta cromatina se condensa, forma estos cuerpitos aquí, en forma de X, estos cuerpitos caribeños, llamados cromosomas, ¿correcto? Entonces, estos cromosomas lo vamos a estirar por aquí. Y estos cromosomas están formados ¿por qué? Por esta macromolécula llamada ADN. Y este ADN, recordarás las bases nitrogenadas, ¿no?, que conforman el ADN. ¿Te acuerdas? Estaba la citosina, estaba la guanina, adenina y por último la timina. Estas cuatro bases nitrogenadas forman la estructura del ADN, ¿no? Y gracias a ello es que se puede hablar de los genes. Pero ¿qué viene a ser un gen? Mira, este es un gen, acá mira, un pedacito nada más de todo el ADN, ¿correcto? Entonces, si este es mi ADN, ¿el gen qué es? Es un pedacito, es un segmento, es un determinado trozo de ADN, ¿correcto? A ver, vamos a dar acá un concepto con respecto a los genes, ¿no? ¿Qué viene a ser un gen? Es una unidad, ¿ya? La unidad de la herencia. Esta unidad tiene la capacidad de poder controlar un determinado carácter, ¿no?, un determinado rasgo biológico, como podría ser de repente el tipo de cabello, puede ser el color de tus iris, el color de tu piel. Esa es la unidad llamada gen. ¿Está bien? Ahora, se le dice que es un segmento funcional, ¿no?, porque tiene la capacidad de expresar una proteína. ¿Qué quiere decir? Que todo gen tiene que expresar una proteína para dar una funcionalidad. Si no lo hace, ¿qué ocurre? Puede ocurrir algún desperfecto, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos al caso de los albinos. ¿Conoces a los albinos, ¿no? Estas personas que no tienen en todo caso una pigmentación, salen al sol, ¿no?, y pueden sufrir de una quemadura. Su cabello, sus cejas, sus iris, tú te das cuenta que son bastante claros. ¿A qué se debe? Que el gen que debería de sintetizar a la proteína llamada melanina en ellos no está funcionando, de tal manera que no permite la producción de esta proteína. ¿Qué pasa contigo? Tú sales al sol, el sol estimula a nivel de tu piel que unas células llamadas melanocitos sinteticen a esta proteína, la melanina, y de tal manera tú ¿no?, entre comillas, te bronceas, estás obteniendo así una protección contra los rayos solares. Entonces, date cuenta que los genes, su función es sintetizar una proteína. ¿Está bien? Y de acuerdo a ello es que pueden funcionar. ¿Ya? Entonces, ese es el primer término que hay que manejar dentro de esta terminología básica de la genética. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, muy bien, mira, por acá tenemos
a los llamados cromosomas homólogos, ¿sí? Este término de repente lo recuerdas en el tema de meiosis, ¿no? ¿A qué se le llama cromosomas homólogos? Bueno, antes de ver cromosomas homólogos hay que saber qué es un cromosoma. Habíamos hablado de la cromatina. ¿Dónde se encontraba la cromatina? Ajá, muy bien, se encontraba en el núcleo. Por ello, cuando la cromatina se condensa, forma estos cuerpitos, ¿no? Vamos a llamar estos cuerpos nucleares que se han formado justamente por la condensación de la cromatina. Esto es un cromosoma, un cuerpo nuclear formado por la condensación de la cromatina. ¿Y a qué se le llama cromosoma homólogo? Son cromosomas morfológicamente iguales, es decir, que van a presentar el mismo tamaño, la misma forma, la misma ubicación del centrómero, y se encuentran siempre en pares donde uno es de origen paterno y otro es de origen materno. Ambos, ¿no? Ambos cromosomas homólogos van a tener que ponerse de acuerdo, tienen que hablar, ¿no? Por así decirlo, para poder determinar tus características físicas, ¿no? ¿Qué tipos de genes podemos encontrar aquí en los cromosomas? Porque los cromosomas contienen a los genes. Por ejemplo, el gen para el color de ojos, el gen para el color de pelo, el gen para la textura del pelo, el gen para el lóbulo de la oreja, el gen para el color de la piel, ¿no? Por citar algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, estos genes, ¿dónde se encuentran los genes? Se encuentran en los cromosomas, ¿ya? Pero cada gen se le puede encontrar en determinado lugar, en determinado espacio. A ese espacio físico que ocupa determinado gen en un cromosoma se le llama así. Ajá, se le llama locus, ¿no? Ese es el locus. Pertenece, ¿qué cosa es el locus? El espacio donde se encuentra un gen, ¿ya? Ahora, el término locus es una palabra en singular cuando yo me refiero solamente a un gen. Pero en este caso, en este cromosoma tenemos, por ejemplo, varios genes, ¿no? Acá tenemos 5 genes, por acá podemos tener 2 en la parte del brazo superior, 2 en este brazo inferior. Tenemos en total 5. Si yo quiero acá mencionar el espacio comprendido por este conjunto de genes, yo no puedo decir locus. Tengo que hablar en plural. ¿Y el plural de la palabra locus cuál es? Ajá, muy bien. El plural es loci. Entonces, locus para un gen, loci para el conjunto de genes, el plural de locus, ¿ya? Entonces, este es otro concepto importante de los cromosomas homólogos. ¿Algo por acá? Ah, muy bien. Otro término importante dentro de la genética es el término alelo. A ver, ¿qué pasaría si yo te digo, a ver, mencióname todos los colores de iris, ¿no? Los colores de ojos, como quieras verlo, que conoces? Por tu cabeza de repente van a pasar, ¿no? A ver, color de ojos marrones, celestes, azules, verdes, amarillos. Ya, bueno, de repente has visto ahí a Goku en Super Saiyajin, ¿no? Ya tiene sus ojos de color amarillo, ya, vale. Pero nosotros mencionamos al alelo como una posibilidad, como una alternativa que tiene un gen para poder expresar un determinado rasgo, una determinada característica, ¿ok? Estos alelos pueden ser divididos en dos tipos. Si el alelo tiene la capacidad de expresarse en el fenotipo, será un alelo de tipo dominante. Y estos alelos, ¿no?, se van a representar mediante letras mayúsculas, ¿ya? Por ejemplo, la letra A mayúscula, la letra B, la letra C, ¿no?, por citar algunas letras. Y en el caso de los alelos llamados recesivos, estos alelos recesivos quedan ocultos, no se van a manifestar en el fenotipo y se van a representar todo lo contrario del dominante, con letras minúsculas. ¿Está bien? Como la A minúscula, la B minúscula, la C minúscula. Ahora, hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá te dice que en las arvejas el color de la semilla amarilla se expresa con un alelo dominante sobre el alelo de la semilla verde, que vendría a ser en todo caso el alelo recesivo. A los alelos dominantes les pones la letra mayúscula, al alelo recesivo le colocas la letra minúscula, pero tiene que ser la misma letra si hablas del mismo rasgo, ¿no? Si yo me refiero al color de la semilla, el dominante, el amarillo, le colocaré la letra A mayúscula, y para el recesivo le voy a tener que colocar la letra A minúscula, ¿ok? Porque estoy hablando del mismo rasgo. A ver acá tenemos ahora otro término. En este caso hablaremos del llamado genotipo, ¿ya? ¿Qué viene a ser el genotipo? Es todo el conjunto de genes que un organismo ha heredado de sus progenitores. ¿Está bien? Este genotipo es interno, ¿ya? Este genotipo
depende justamente del término anterior, depende de los alelos. Existe dos tipos de genotipo dependiendo a cómo estén los alelos. Si los alelos son iguales, ¿no?, le llamaremos genotipo homocigoto. A estos genotipos homocigotos también se le conoce con el término de líneas puras. Y existen dos tipos de homocigoto. Tienes el homocigoto dominante y tienes el homocigoto de tipo recesivo. ¿Cuál es la diferencia? Que los homocigotos dominantes frente a los problemas se van a tener que representar con letras mayúsculas, mientras que a los homocigotos recesivos lo vas a tener que expresar con letras en minúscula. ¿Y por qué coloco dos letras? Porque representan que para cada característica tengo que colocar dos alelos, es decir, un alelo proveniente del padre y otro alelo proveniente de la madre. ¿Está bien? Entonces, cuando los alelos son iguales se les llama homocigoto, pero existe el caso en el cual los alelos puedan ser diferentes. Si los alelos son diferentes, ya no le llamo homocigoto, ahora le llamaré heterocigoto. También se les conoce con el nombre de híbridos. ¿Y estos cómo se representan? Con una letra mayúscula y una letra minúscula, ¿no? Por ejemplo acá. ¿Ya? Entonces, resumiendo, el genotipo puede ser ¿de cuántas maneras? Exacto, de dos maneras. Homocigoto si los alelos son iguales, muy bien. Y cuando hablo de heterocigoto, cuando los alelos son, muy bien, diferentes. Estamos bien entonces hasta ahí. Esa es la parte del genotipo. Recuerda que el genotipo es interno. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay un término muy similar, el término fenotipo, donde ¿qué voy a ver? La parte externa. Fundamentalmente la parte externa. Hay características fenotípicas que son internas. ¿Qué puedo entender como el fenotipo? Como la expresión del genotipo, ¿ya? Estas características obviamente van a ser, como son externas, en su mayoría observables, pero también pueden haber características medibles, ¿no? Por ejemplo, habrás escuchado de los grupos sanguíneos. Hay el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Tú ves tu sangre, ¿no?, una gotita de sangre, y tú no dices, a ver, en esa gota de sangre yo estoy determinando, porque estoy observando que soy del grupo A. No, no lo haces de esa manera, pero sí lo puedes medir, ¿no? Mediante la aplicación de los sueros se puede determinar de qué grupo sanguíneo eres. ¿Está bien? Ahora, en el caso del fenotipo, el fenotipo, también un concepto que se puede entender, es que hay una interacción, hay una relación entre el genotipo y el ambiente. Es decir, que el ambiente puede modificar el genotipo que naturalmente uno tiene. Por ejemplo, si una persona genotípicamente tiene la expresión para el tipo de piel de color blanco, ¿no? Por ejemplo, la piel es clara, pero el ambiente, de repente por exponerse mucho al sol, ha provocado que ese genotipo que estaba determinando que su piel sea clara, ahora el fenotipo que ha ocurrido ha cambiado. ¿Por qué? Porque el fenotipo es genotipo más el ambiente. ¿Qué hizo el ambiente? Alteró el genotipo, y entonces la piel, lo que tú estás viendo, se ha vuelto más oscura. ¿Está bien? Algunas otras características fenotípicas son la estatura, ¿no?, el color de la piel, el color de los ojos, el grupo sanguíneo, que era lo que te decía, ¿no?, que si bien es cierto no lo puedes ver, no es observable, pero sí lo puedes medir. ¿Ya? Entonces eso es con respecto al fenotipo. Muy bien, algunos otros términos que hay que manejar con respecto a genética, fundamentalmente para la resolución de los problemas, tienen que ver con la primera generación filial, o también llamada F1, y la segunda generación filial, o también llamada F2. ¿Cómo se entienden estos términos? La F1 se entiende como los descendientes de un cruce cualquiera, de un cruce de individuos. Podemos decir que la F1 vienen a ser los hijos, ¿ya? Los hijos. Y luego, cuando hablamos de la segunda generación filial, o la F2, resulta del cruce de esos hijos, es decir, los nietos. ¿Me entiendes? A ver, o sea, de un cruce cualquiera, de dos individuos, los hijos de esos individuos se les llama generación filial, F1. Y si yo, por ejemplo, voy a cruzar a dos de esos hijos, como lo hace Mendel, por ejemplo, en el caso de la planta de arveja, a esa siguiente generación, los nietos, por así llamarlos, se le conoce como la segunda generación filial. ¿Está bien? Otro aspecto importante, sobre todo en la parte de
de los problemas es la gráfica, cómo se representa un individuo hombre, cómo se representa un individuo mujer. Y quizá en algún problema habrás visto un gráfico como este, ¿no? Donde ves cuadrados y ves círculos, algunos coloreados, otros sin colorear. ¿Qué ocurre? Cada vez que veas un cuadrado está representando a un hombre, y cada vez que veas a un circulito está representando a una mujer. Ya ese es para fundamentalmente los problemas con estos gráficos. ¿Está bien? Hasta aquí llega la parte teórica por hoy. Vamos a ingresar a esta secuencia llamada, ¿no? ¿Ya te acuerdas cómo se llama la secuencia? Aprende con Bio, ¿no? Ahí está Bio, muy bien. Listo, recuerda que en esta parte se van a presentar unas 4 preguntas para que tú puedas leerlas, puedes repetir de repente el video para que puedas tener la teoría ahí, ¿no? Cerquita a la mano y puedas responder la pregunta. A ver, por acá dejamos la primera pregunta, ¿no? Se refiere al término alelo, ¿no? Puedes repasar el video, como te digo, para poder responder la pregunta. Esa es la primera pregunta. A ver, siguiente pregunta. Ahora están colocándonos una pregunta para determinar, ¿no?, cuáles son las afirmaciones que encajen con un genotipo. Ahí tienes 4 afirmaciones. ¿Listo? A ver, seguimos. Pregunta número 3. A ver, ahí tienes una pregunta para correlacionar. A ver, te dejo unos segundos ahí, piénsalo. ¿Listo? Ya me imagino que debes tener tu secuencia. Esa es la pregunta número 3. Y por aquí la última pregunta número 4. Tienes ahí el término y su concepto. En alguno de ellos hay una relación incorrecta. Tu trabajo va a ser hallar cuál es. Entonces, hasta ahí llegamos por hoy. Ya, no te olvides de visitar el canal de YouTube, nuestro canal en este caso, Biotadeo. Muy bien, entonces no quiero despedirme sin agradecer a todas las personas que están dejándonos sus comentarios, que se están suscribiendo, ¿no?, y que están contribuyendo a que este proyecto siga adelante, ¿correcto? Entonces espero pues que te haya servido este breve video con respecto a la parte de los conceptos en genética. Ya nos vemos en una siguiente oportunidad y que el ATP te acompañe.